Esta es la aplicación que habíamos visto en la clase anterior, simplemente para hacer mención a un pequeño detalle, ¿sí? Nosotros, para el caso de esta ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces, acá, digamos, en esta guía hay como dos ejercicios que están eh, asociados a la ley de enfriamiento de Newton. Voy a tratarles de responder este ejercicio, ¿sí? Entonces, simplemente ese ejercicio me dice que teníamos un termómetro que está en una habitación con una temperatura de 70 grados centígrados, ¿m? Al exterior, es decir, que esos 70 grados es la temperatura inicial y la temperatura ambiente, que es la que hemos llamado de ambiente, es de 10 grados centígrados. Y después dice que para un tiempo de 0.5 minutos, que es lo mismo, si ustedes están de acuerdo, es lo mismo que 30 segundos, el termómetro va a marcar una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, y pues la pregunta es cuánto marcará el termómetro en un minuto después o cuánto tiempo transcurre cuando el termómetro marca 50 grados centígrados. Son dos preguntas que vamos a responder y para eso ustedes deben recordar la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces, en esa ley de enfriamiento de Newton, en esta página que nosotros teníamos, simplemente habíamos visto esta solución les recuerda a ustedes, la había colocado simplemente como T igual a temperatura ambiente más TO menos TA en paréntesis, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan. Y esto Euler a la menos K por T menos T0, ¿listo? Entonces esa ecuación simplemente decimos que la podemos escribir de esta forma nos va a ser más útil. Y entonces simplemente voy a escribir la solución a mi ecuación diferencial, que pues ya la teníamos. ¿Mm? Esa ecuación diferencial o la solución a esa ecuación diferencial es la misma que les acabé de escribir, simplemente la voy a escribir acá de nuevo. Entonces permítame, le voy a escribir T va a ser igual. Entonces habíamos dicho que era, perdón, entonces tenemos que T es igual a TA, ¿cierto? Disculpenme acá el internet, segundo, ya. TA más la temperatura inicial, fue la misma que les escribí ahorita, más temperatura ambiente y Euler a la menos K por T menos T0, ¿listo? Entonces, mire los datos que nos están dando. Entonces, dice que tenemos un termómetro cuya temperatura inicial, porque dice la temperatura cuando usted saca el termómetro, entonces la temperatura inicial va a ser igual a 50 grados centígrados, ¿listo? 50 grados centígrados, esto es un 0, 50 grados centígrados. Me dicen que la temperatura ambiente, en este caso, temperatura ambiente es de 10 grados centígrados, es decir, que usted sacó su termómetro, perdón, 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 la había embarrado. Usted sacó su termómetro a 70 grados centígrados. Supongamos que usted lo puso justamente a medir la temperatura de agua hervida en ese instante y después la temperatura a la cual usted saca ese termómetro cuya temperatura inicial es de 70 grados centígrados va a estar a una temperatura ambiente o el cuarto donde usted saca ese termómetro es de 10 grados centígrados. ¿No? Y entonces dice lo siguiente, dice, bueno, cuando usted tiene una temperatura ambiente de 10 grados centígrados, tiene una temperatura inicial de 70 grados centígrados, el tiempo inicial lo podemos considerar como cero. Y dice, después de transcurrido medio minuto, esta temperatura T va a ser igual a 50
grados centígrados. Pues tiene todo el sentido, ¿no? Usted espera que cuando usted saque su termómetro esté muy caliente, pero al pasar el tiempo, pues disminuya la temperatura porque la temperatura ambiente es de 10 grados centígrados. ¿Mm? Entonces esa gráfica de lo que vimos la clase pasada simplemente, pues usted de alguna manera tiene su temperatura inicial y entonces usted espera que comience a decrecer. ¿Listo? Entonces usted espera ese comportamiento en su solución, donde esto pues es la temperatura y esto es el tiempo. ¿Listo? Y simplemente le está diciendo, mire, su temperatura aquí fue de 70 grados. ¿Mm? La temperatura que va a alcanzar por allá en un tiempo muy largo va a ser de 10 grados centígrados, pero transcurrió 30 segundos o medio minuto, es decir, su temperatura por acá, su temperatura aquí fue de 50 grados centígrados. Eso es lo que nos está diciendo la gráfica. Entonces, me están dando esto, temperatura inicial, acá otra vez temperatura, me dan el tiempo. ¿A quién tengo que hallar? A la constante K. ¿Para qué necesito hallar la constante K? Pues si yo hallo la constante K, pues sé cómo se va a comportar el sistema y pues simplemente va a ser muy sencillo de solucionar. Entonces, justamente para despejar esa ecuación, simplemente voy a hacer lo siguiente, entonces voy a poner acá T menos TA, ¿listo? Es decir, pasé este término que está sumando, lo pasé aquí a restar, y este término está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y ese término que paso a dividir simplemente es, si usted se da cuenta, es TO más TA. Entonces, TO más TA. ¿Y esto va a ser igual a quién? Pues esto va a ser simplemente a E a la menos K por T. Entonces, esto va a ser E a la menos K por T. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente ahí. Listo. Entonces, E a la menos K por T. Necesito acá. Entonces, necesito deshacerme de esta E. Entonces, ya sabemos que para ese caso uno aplica logaritmo natural y logaritmo natural. Por este lado se va y entonces me va a quedar simplemente menos K. ¿Por quién? Menos K por T. Y simplemente me va a quedar que K, si usted hace el despeje, K, es decir, mi constante, es decir, cuando usted quiera hallar la constante K para cualquier problema, K simplemente va a ser menos 1 sobre T por logaritmo natural de T menos TA sobre T0 más TA. Es decir, que esta va a ser una fórmula genérica. A genérica me refiero que sirve para todos los problemas que pudiésemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces simplemente tengo que la constante K, que es la constante que depende del material en el que se encuentre, por ejemplo, ese termómetro y el medio. ¿Listo? Entonces simplemente me va a decir que esa constante K es igual a menos 1 sobre T por logaritmo natural de T menos TA sobre T0 más TA. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pues de alguna manera calculadora y reemplazar los valores. Entonces cuando usted reemplace sus valores, pues usted aquí tiene que reemplazar justamente, entonces justamente, pues tenemos que reemplazar. ¿A quién? Acá, entonces K va a ser igual a quién? A menos 1 sobre T. Entonces, generalmente uno utiliza los segundos. Entonces, medio minuto, ¿sí? Medio minuto, porque le dicen 0.5 minutos. Pues 0.5 minutos es medio minuto. Y medio minuto en segundos son 30 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar como 30. Listo. Por logaritmo natural, entonces mire lo que estoy haciendo. Esta T la reemplacé por 30 segundos porque 30 segundos es análogo a medio minuto y generalmente se dejan las unidades del tiempo en segundos. ¿Listo? Aquí vamos, logaritmo natural. ¿Listo? Logaritmo natural. Y entonces simplemente voy a reemplazar T menos TA. Ah, bueno, entonces T menos TA. ¿Cuánto vale T? 50 grados. Entonces 50
menos la temperatura de ambiente, que es 10 grados, y acá abajo, en el denominador, simplemente tengo que dividir a la temperatura inicial más la temperatura ambiente, es decir, la temperatura inicial sería 70 más la temperatura ambiente, pues que serían otra vez 10. Entonces usted va a coger eso en su calculadora y entonces eso simplemente le va a dar que K es igual a menos 1 sobre 30, ¿listo? Por logaritmo natural de 50 menos 10 les va a dar 40 y 70 más 10 les va a dar 80, ¿listo? Entonces usted toma su calculadora o también puede, por ejemplo, tomar de alguna manera una aplicación diferente que le permita realizar ese cálculo. Entonces, permítame aquí, yo comparto la pantalla, entonces les hago el calculito acá, ¿sí? Entonces usted simplemente puede colocar menos 1 sobre 30, logaritmo natural, entonces dimos que era 40 sobre 80, y entonces eso nos va a dar el valor de K, ¿listo? Entonces el valor de K es aproximadamente 0.023, ¿listo? Entonces cuando tenemos esas constantes es mejor tomar unas 3, 4 cifras significativas. Entonces en este caso K es igual a 0.0231, es decir, que voy a tomar simplemente las 3 primeras cifras del número, es decir, solamente me voy a quedar con este número, ¿listo? Entonces 0,0231, ¿listo? Entonces justamente ese fue el valor que se obtiene, pues en este caso, pues para ese valorcito, ¿listo? Con la calculadora también lo puede hacer, ¿sí? Y justamente pues también le va a dar el mismo valor, ¿listo? Para que lo tenga por favor presente. Entonces, conclusión, usted puede utilizar calculadora pues para este caso, ¿sí? Utilizamos el logaritmo natural, porque hay logaritmo en base 10 y logaritmo natural. ¿Por qué utilizamos el logaritmo natural? Entonces es importante que usted entienda que nosotros en este caso utilizamos el logaritmo natural porque cuando estábamos despejando, la única manera de quitarnos el exponencial es utilizando justamente el logaritmo natural. ¿Listo? Entonces este valor de K, para tenerlo presente, lo voy a colocar acá en este color, pues este valor de K nos dio 0.0231, ¿sí? 0,0231, ¿listo? Y entonces con eso ya me puedo ir a mi primera pregunta. La primera pregunta me dice que por favor, ¿cuánto va a marcar el termómetro? Es decir, ¿cuál va a ser la temperatura del termómetro en un minuto? Entonces, en pocas palabras, me están preguntando, bueno, ¿qué pasa dentro de un minuto? ¿Cuánto va a ser la temperatura del termómetro? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo va a transcurrir, ¿sí? Cuando el termómetro marca 50 grados? Pero, pues de alguna manera, esa respuesta ya no la dan porque, mire, ¿cuánto tiempo transcurre cuando el termómetro marca 50 grados centígrados? Pues ya está porque dice, después de 0.5 minutos el termómetro marca 50 grados centígrados. Entonces ya sabemos que esto simplemente es 30 segundos o medio minuto. Entonces realmente la única pregunta que hay que resolver es cuánto va a marcar el termómetro pasado un minuto. Entonces, para eso, me voy a mi ecuación original, ¿sí? Porque me están preguntando, bueno, ¿cuál va a ser esta temperatura pasado un minuto? Entonces simplemente voy a tener que escribir que T es igual a T, perdón, es mayúscula, ¿sí? Entonces T va a ser igual a T ambiental más paréntesis T inicial más T ambiental
por Euler a la menos K por T. Listo. Entonces me están diciendo, mire, ¿cuánto es esta temperatura? Sí, la temperatura ambiente vale 10 grados. Más temperatura inicial, ya dijimos que valía 70 grados. Más la temperatura ambiente que vale 10 por Euler a la menos K, pero es que K ya la hallamos porque fue 0.0231. Entonces menos 0,0231 por el tiempo, pero este tiempo es un minuto que en segundos simplemente son 60 segundos, ¿listo? Entonces te va a multiplicar, entonces bueno, aquí podemos simplificar un poquito, esto simplemente nos va a dar 10 más 70 más 10 da 80, ¿listo? E a la menos 0,0231 por 60, ¿listo? Entonces puedo hacer esa operación que va a ser simplemente 10 más 80 por E a la menos 0,0231 por 60. Entonces voy acá. Voy acá y simplemente voy a tener lo siguiente. Entonces me dice que T es igual a 10 más 80 por Euler. Entonces por Euler, y esto debe estar elevado a menos 0.0231 por 60, ¿sí? Entonces mire, uy, esto ya, ¿cuánto me está dando acá? Acá, perdón, porque es 80 por, hijo de madre. Listo, entonces acá simplemente el resultado es que me da 30 grados, mire. Entonces esta es la operación que tengo en el tablero que les compartí, ¿sí? Entonces, justamente esta es la operación en el tablero que les compartí. Y entonces cuando usted mira su tablero de nuevo, simplemente este resultado nos dio 30. Es decir, que pasado un minuto, el termómetro va a registrar una temperatura de 30 grados. Pero cuando pasó medio minuto, registró una temperatura de 50 grados. Entonces yo puedo seguir preguntando, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en 10 minutos? Ah, pues es que eso ya es lo mismo de lo mismo, solamente usted va a tener que simplemente revisar, es en esta ecuacióncita aquí el valor. Por ejemplo, si fueran 10 minutos, pues 10 minutos son 600 segundos, entonces la temperatura va a ser de 10 grados. O sea, en 10 minutos aproximadamente el objeto ya alcanzó la temperatura de equilibrio. Si fueran 8 minuticos, pues ¿cuánto les da a ustedes 8 minutos por 60 segundos? Pues les da 480 segundos, mire. Ahí también ya alcanzó prácticamente los 10 grados. Es decir que este sistema se enfría rápidamente. Intentémoslo con 2 minutos. Con 2 minutos es 2 minutos por 60 segundos, me da 120 segundos, ¿sí? Ah, bueno, ahí está en 15 minuticos, en 15 grados centígrados. Si lo hago con 180, 11 grados, listo. Si lo hago con 240, ya está en 10 grados prácticamente. Entonces ustedes deben recordar que 240 segundos es lo mismo que 4 minutos, ¿listo? Entonces es muy fácil de responder a estos problemas, porque generalmente me pregunta sobre la constante K y por el tiempo a veces, o en este caso por la temperatura. En este otro problema era lo mismo, considerando que la velocidad de enfriamiento de cualquier cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia entre las temperaturas de dicho cuerpo y el aire. Entonces resolver el siguiente problema, o sea, ahí nos están como enredando un poco, pero es un problema simplemente de ley de enfriamiento. Si la temperatura del aire es de 20 grados centígrados y, dice, y el cuerpo se enfría durante 20 minutos desde 100 grados hasta 60 grados, ¿después de cuánto tiempo la temperatura del cuerpo alcanzará 30 grados centígrados? Entonces esa pregunta simplemente se responde de la misma manera. Lo que hay que identificar es que la temperatura del aire es la temperatura ambiente, la temperatura del objeto
Entonces la temperatura inicial es 100 grados, la temperatura T es de 60 grados y tenemos los 20 minutos y entonces necesito calcular justamente cuánto es el valor de K. Entonces ese lo podemos hacer justamente con la ecuación genérica que encontramos para calcular K. ¿Listo? Entonces permítanme un segundo. O pues es con el mismo que tenía ahí planteado. ¿Listo? Pero justamente para que ustedes por favor lo revisen. ¿Sí? Es que justamente un tiempo nos va a ayudar justamente a calcular el valor de K. Recuerde que esa constante K es es simplemente una propiedad intrínseca que hay entre, por ejemplo, mi termómetro y el aire, porque no va a ser lo mismo tener un termómetro en aire o un termómetro en agua o un termómetro, por ejemplo, en contacto con un trozo de madera. Efectivamente, la termodinámica, o en este caso el calor, de alguna manera, su transferencia va a ser de manera distinta, de acuerdo justamente a algunas propiedades que podamos llegar a tener en el sistema. Entonces, para ese caso, simplemente vamos a realizar el otro problema, ¿sí? Les voy a otra vez a compartir aquí el problema que me estoy refiriendo. Entonces, justamente este problemita, ¿sí? Que me está queriendo decir que estos 20 grados es la temperatura que llamamos temperatura ambiente. Es temperatura ambiente 20 grados centígrados. Después tengo, por ejemplo, un cuerpo que salió, por ejemplo, del horno. Salió a 100 grados centígrados. ¿Sí? Esa va a ser la temperatura inicial, que la estamos llamando TO. Y la temperatura T va a ser igual a 60 grados. ¿Listo? Y ahora me van a preguntar que efectivamente para pasar de esta temperatura inicial a esta temperatura de 60 grados transcurrieron 20 minutos. Entonces de una vez usted simplemente coge su calculadora y multiplica 20 por 60 y 20 por 60 le va a dar 1200 segundos, es decir que el tiempo es de 1200 segundos. Listo. Listo, entonces 1200 segundos. Perfecto. Entonces usted se va a dar cuenta que es la misma pregunta que nos hicieron aquí. Tengo que hallar el valor de K. Para hallar el valor de K, simplemente voy a reemplazar acá en esta ecuación, solamente que con otros datos. En este caso, pues K va a ser igual a menos 1 sobre el tiempo, y ese tiempo fueron 1200 segundos, entonces 1200 segundos multiplicado. Entonces, si usted se da cuenta, me faltó el logaritmo natural, ¿sí? Mire, logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de la temperatura T, que en este caso serían 60 grados centígrados, menos la temperatura ambiente, que son 20 grados, 20 grados centígrados. Y aquí simplemente voy a tener la temperatura inicial, que son 100 grados centígrados, más la temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces justamente aquí voy a hacer el cálculo. Entonces lo voy a hacer aquí en la calculadora. Entonces simplemente, o lo podemos hacer en la aplicación, como ustedes prefieran. Entonces esto va a dar menos 1 sobre 1200. Y esto va a dar logaritmo natural de 60 menos 20. Entonces cuando ustedes hacen 60 menos 20 les da 40. Y 100 más 20, aquí en el denominador les va a dar 120. ¿Listo? Entonces usted tiene que hacer ese cálculo. Entonces permítame, aquí vuelvo y le comparto la pantalla. Entonces usted simplemente, por ejemplo, puede, démosle acá un segundo, me toca volverlo a... Listo, entonces simplemente nosotros podemos justamente acá hacer ese mismo cálculo. Entonces aquí vamos a tener menos 1 sobre 1200 por logaritmo natural. Entonces dijimos que lo que teníamos era 60 menos 20, que nos había dado 40, sobre 100 más 20, que nos había dado 120. Y entonces justamente ese valor, si usted se da cuenta, es este numerito que tengo acá. Y entonces voy a tomar simplemente esta cantidad con estas cifras,
con estas cifras significativas. Entonces ya tengo el valor de K. K nos dio 0,0009155. Entonces se cuenta que ese K difiere al K de ahorita, significa que tenemos medios diferentes. Ahora, todo el aire no va a transferir calor de la misma manera porque eso depende de muchas variables como la presión, el volumen, justamente en qué altura nos encontremos para que se dé la transferencia de diferente manera. Entonces, este valor de acá simplemente nos dio 0,009155, ¿listo? Y ahora hay que leer muy bien la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Y esa pregunta que nos están haciendo es justamente la siguiente. Ojo porque, mire, ahorita nos preguntaban cuánto marca el termómetro en un minuto. Aquí nos están diciendo ahora es que justamente después de cuánto tiempo la temperatura del cuerpo es a 30 grados centígrados. Entonces, ahí ya nos están cambiando la pregunta, ¿sí o no? Porque ya no nos están preguntando por la temperatura, sino se nos están preguntando por el tiempo. Entonces, si usted se diera cuenta, aquí nos preguntaban por esta temperatura porque nos daban el tiempo. Ahora nos están haciendo una pregunta diferente. ¿Cuánto vale este tiempo cuando yo sé que la temperatura T es de 30 grados? Pero justamente eso se consigue con esta misma ecuación. Solamente voy a hacer un intercambio y en vez de poner aquí la T, voy a poner la K y aquí voy a poner la T. Es decir, que cuando usted le preguntan el tiempo, usted va a tener una ecuación genérica que va a ser la siguiente. Entonces la ecuación genérica va a ser que T es igual a menos 1 sobre K por el logaritmo natural de ¿quién? Entonces el logaritmo natural de T menos TA sobre T inicial más TA. Entonces, pues simplemente a reemplazar, T va a ser igual a menos 1 sobre K, pero K en este caso ya sabemos que vale 0,0009155 por logaritmo natural. Entonces, ojo, tenga presente una cosa. Aquí T valía 60 grados porque fue justamente la temperatura que alcanzó el cuerpo después de que usted lo tenía al medio, ¿listo? Aquí me están diciendo es que la temperatura ahora ya la conoce. El termómetro le está registrando los 30 grados y usted necesita conocer el tiempo, que es lo que nos estamos preguntando. Entonces, en pocas palabras, en el ejercicio anterior, nosotros teníamos justamente que hallar esta temperatura. Ahora nos están dando esa temperatura para hallar el tiempo. Entonces, simplemente hacer 30 menos la temperatura ambiente. Pues la temperatura ambiente, pues en este caso, es de 20 grados. Entonces, simplemente hacer 30 menos 20 dividido T inicial, pues T inicial sí fueron los 100. ¿Listo? Los 100 más TA, que es la misma temperatura ambiente, que es 20. Cuando usted hace esta resta, 30 menos 20, eso le va a dar 10, ¿listo? Le da acá 10. Y 100 más 20 le va a dar 120, ¿listo? Entonces 100 más 20 les va a dar justamente 120. Perfecto, mire eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy otra vez. Justamente aquí a la aplicación y entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces ya sé que esto va a dar menos 1 sobre K, recuerden que este era el valor de K, por logaritmo natural de 10 dividido 120, ¿listo? Y eso nos tiene que dar el tiempo y ese tiempo va a estar en segundos, entonces nos da 2714 segundos. Entonces usted tiene este resultado, que son 2714.26 segundos,
que si usted lo divide entre 60, eso le va a dar en minutos. Es decir, que se demora 45 minutos. ¿Listo? Entonces, se demoró 20 minutos para alcanzar una temperatura de 60 grados, pero se demora 45 minutos para obtener una temperatura de 30 grados. ¿Listo? Porque ya saben que esto no se está comportando linealmente. Si fuera linealmente sería muy fácil porque uno podría estar tentado a decir que si en 20 minutos se demoró en alcanzar 60 grados, pues generalmente uno podría decir que en otros 20 minutos uno podría llegar a los 30 grados, pero pues esto no funciona así. Es una relación de tipo exponencial y pues justamente lo que muestra es que tenemos esa interacción. ¿Sí? Por eso la gráfica cuando se las mostré, si ustedes recuerdan, esa gráfica era justamente de tipo exponencial para que ustedes la tuvieran en cuenta. ¿Sí? Y justamente era lo que les quería mostrar pues con lo de la clase anterior. Entonces recuerde que aquí estamos en esta región en donde está decreciendo. ¿Listo? Entonces, justamente sobre esta simulación yo voy a hacer la pregunta, ¿sí? Y pues va a ser una pregunta muy sencilla respecto, por ejemplo, a esta gráfica. ¿Listo? Y entonces va a ser eh, la siguiente preguntita. Entonces, discúlpeme acá. Listo, sobre esto de hacer las preguntas para que por favor lo tengan muy presente. Entonces,